Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, comenzamos con la atención puesta en la actualidad política, que no es poco, porque ya va por encima de nuestras posibilidades todas las noticias que van surgiendo en relación a la política y sobre todo a esas elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar el pasado domingo. Para hablar de eso saludamos a nuestro invitado. Él es el presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos en la resaca de las elecciones europeas. Muy importante. Muy importante. ¿Ha tenido ocasión de descansar o va a ser que no? No, la verdad es que hemos estado analizando datos todo el tiempo, ¿no? Primero a nivel de Europa, que es muy importante, se conforma un parlamento de 720 diputados y diputadas, y aunque los pronósticos decían que el avance de la extrema derecha iba a ser muy significativo, se ha quedado por debajo de las previsiones, pero es enormemente preocupante el avance que han conseguido. Ahí sí hay que decir con claridad, con los datos en la mano, que los partidos proeuropeos, los partidos europeístas, los que han estado en el centro de la construcción de Europa, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los verdes, tienen una amplia mayoría. Se puede conformar el gobierno de la Unión sin la extrema derecha, con claridad. Y eso yo creo que es una buena noticia. Otra cuestión es reconocer que la extrema derecha sigue avanzando en Italia, donde ya tienen el gobierno de Italia, han ganado claramente en Francia, ya han obligado al presidente de la República, han inducido al presidente de la República a disolver las cámaras de representación y convocar elecciones, y también avanzan mucho en Alemania, que pasan a ser segunda fuerza política por delante de los socialdemócratas. Por lo tanto, un dato importante que no se hayan cumplido los pronósticos y tengamos una mayoría parlamentaria en Europa de partidos que creen en la Unión Europea y por lo tanto se puede conformar un gobierno como los anteriores, y muy preocupante el avance, especialmente en Francia y en el caso de Alemania. Y luego ahora comentamos el caso español, que es también muy importante, ¿no? Con el caso español, esta irrupción del partido Se Acabó la Fiesta, por cierto, una noticia de última hora, el jefe de prensa de este partido, Víctor Quile, una jueza ha ordenado su detención por injurias y calumnia, ya que no ha respondido a las diferentes citaciones que se le han hecho llegar. Un apunte para saber de qué está hecho este... No me extraña. ¿De qué está hecho? Bueno, en España yo creo que los datos son, primero, gana el Partido Popular, pero yo creo que es una mayoría pírrica, porque pusieron el listón de forma indebida. Cuando tú pones el listón muy alto y luego no llega, aunque gane, se percibe mal. Y yo creo que el Partido Popular ha ganado, pero yo creo que se equivocaron en el listón que pusieron. De la misma manera que el Partido Socialista es segunda fuerza y resiste, ¿no? No hay ninguna duda que el Partido Socialista resiste muy bien. Hay 22 escaños para el PP, 20 escaños para el Partido Socialista, con la que ha llovido, que es la bronca de la amnistía, la bronca del caso de Koldo, la bronca a los últimos tiempos con los supuestos procesos judiciales a la mujer del presidente. Con todo eso el Partido Socialista resiste. Y luego aparece un Vox que mejora, y este fenómeno que es Se Acabó la Fiesta, que saca 800.000 votos con un discurso infame desde mi punto de vista. Yo no conocía al personaje, hace un mes lo he identificado porque estaba intentando presentarse, sé que está en las redes, pero uno no está en eso al detalle, y un personaje, yo creo que muy machista, muy de extrema derecha, racista, xenófobo, y que ha conseguido con el contexto, con el malestar, pues 800.000 votos, mucha gente, ¿no?
Y luego están las izquierdas divididas, donde Podemos saca 2 escaños y Sumar saca 3. Nosotros fuimos en una plataforma de coalición con la gente de Sumar. Los resultados de estos grupos son claramente inferiores a lo previsto, aunque no tanto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final se agrupa el voto de la izquierda en torno al Partido Socialista. El Partido Socialista se queda segundo en España, pero gana claramente en Canarias. Por lo tanto, yo creo que hay un voto útil de la izquierda en torno al Partido Socialista, y ahora pues estamos con la resaca de la interpretación de los datos, que hay interpretaciones para todos los gustos. Exacto. Y hay que coger los datos con tranquilidad y verlo con sosiego, creo yo. Yo soy de los que me estudio los datos antes de dar opiniones, y creo que no hay grandes sorpresas. Quizás la sorpresa mayor sea la del grupo Se acabó la fiesta, que ha conseguido muchos votos con un discurso, sin programa, con un discurso incendiario, ¿no? Incendiario. Pero poniendo en evidencia que hay un malestar de la ciudadanía, en sectores de la población que se expresan de esta manera, ¿no? Y que debemos reflexionar sobre ello, pero no está pasando solo aquí, que tampoco es ningún consuelo. Pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Italia, pasa en Francia, en fin, estamos en un momento convulso de la opinión de la gente, el papel de las redes, los bulos, la inteligencia artificial mal usada. Todo esto genera un caldo de cultivo. Bueno, por supuesto, el desempleo, la pobreza, los problemas de integración de gente procedente de otras culturas. En fin, hay un cóctel de situaciones que generan circunstancias, que se expresa. Circunstancias adversas. Román, circunscribiéndonos a Canarias, ¿cómo interpreta los resultados de su formación, que iba junto con Sumar, y en general del nacionalismo? Porque a Coalición Canaria tampoco le fue muy bien. ¿Qué va? Bueno, pues hay que hablar de datos. Los datos son los siguientes. En el año 19, Coalición Canaria consiguió 186.000 votos a las elecciones europeas. 186.000 votos, el 21% del voto emitido. Nueva Canaria, con nuestros socios del resto de España, consiguió 38.000 votos, el 4,27. Ahora Coalición baja de 186 a 68, del 21% al 10% del voto emitido, y nosotros bajamos del 38.000 votos a 27 y del 4,27 al 4%. Es decir, los dos partidos canarios, los partidos territoriales, nacionalistas, tenemos muchas dificultades para competir en elecciones de estas características, que son de orden estatal, pero hay que decir que Coalición pierde el 67% de los votos y nosotros el 29%. Por lo tanto, mala noticia para ambos. Pero estos son los porcentajes. Ellos tenían el 21% del voto y pasan al 10%, nosotros teníamos el 4,27 y pasamos al 4%. Y estos son los datos. Por lo tanto, entonces fueron muy buenos para la Coalición Canaria y ahora son malos. Entonces para nosotros fueron unos datos flojos, porque es muy difícil competir en estas elecciones, y ahora son también flojos. Pero no tuvimos mailing, no pudimos hacer carteles propios, no hicimos publicidad porque no teníamos perras. Y además en la papeleta no aparece Nueva Canaria, de manera que la valoración que hacemos es pues similar a la que hicimos en el año 19, y es que competir en las elecciones europeas para partidos territoriales y pequeños se hace muy difícil, pero al menos tendremos representación en Europa, un programa canario, y hemos estado en el debate. Yo creo que en los procesos electorales hay que estar para plantear tus ideas y tus propuestas, pero es evidente que los partidos territoriales pues no salimos bien parados en los procesos electorales de esta dimensión de orden europeo, con una sola circunscripción para toda España, y los datos de los dos partidos son preocupantes, pero a mí no me sorprenden, porque es muy difícil competir con el PP y con el PSOE, con las grandes marcas, ¿no? Además que estas elecciones estaba bastante polarizado el voto. Muy polarizado. Sí, el mismo domingo por la noche, Yolanda Díaz, líder de Sumar, anuncia que dimite como líder de Sumar. Ya el lunes, el martes, lo intenta arreglar, reconoce que se precipitó en tomar esa decisión, y por activa y por pasiva dice, oye, que yo sigo en la ejecutiva de Sumar, voy a seguir en Sumar, pero me quiero centrar
en las labores de gobierno. Recalco lo de precipitarse, porque también el domingo algunos dirigentes de su partido hicieron declaraciones con respecto a los resultados de Nueva Canaria, y yo le pregunto si se han precipitado también. No lo sé, cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Nosotros vamos a tener una reunión para evaluar los resultados el viernes. Yo llevaré un informe de lo que pasó en Europa, de lo que pasó en España y de lo que pasó en Canarias, los datos, y haremos la interpretación que hay que hacer en estas cosas de manera colectiva. De manera que yo no adelanto acontecimientos, si cada uno piensa y actúa y tiene que ser responsable de sus propios actos. Yo creo que hay que hacer balances tranquilos. La clave de la política es, primero, los principios, el programa, las ideas, los valores. Esto es lo más importante en política, porque cuando esto se pierde todo. Y a partir de ahí, pues el rigor, la escucha, el estudio, el diálogo, el debate, y luego se sacan conclusiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues juntar a la Ejecutiva Nacional del Partido el viernes, presentaremos en un informe todo esto que hemos comentado, pero con detalle, debatiremos y concluiremos. Yo creo que yo no puedo adelantar la posición colectiva. Yo lo que creo es lo que he comentado, que estamos ante unas elecciones muy singulares, en un mundo muy complicado, donde es difícil competir para los partidos territoriales, pero que nosotros tuvimos el mismo porcentaje de votos en el año 19 que ahora, es decir, poco voto. No, está claro, por el... Otro, poco voto. Pero 4% entonces, 4% ahora. Otros, y yo no me alegro, porque es difícil, pasaron del 21% al 10%. ¿Por qué? Y tenían campaña propia, y tenían mailing, y tenían carteles, y tenían cuñas de radio. Nosotros no pusimos ni una cuña de radio porque no teníamos una perra. No hicimos carteles propios. Está claro que todo eso no sí que teníamos... suma. Hombre, claro, pero ¿por qué? Porque estamos en una plataforma que es distinta a nosotros y que nos sumamos en el último minuto, porque sí que creíamos bueno poner ideas sobre la mesa y las pusimos, y sí creemos bueno tener amigos en el Parlamento, porque va a haber 3 eurodiputados y vamos a tener a nuestra candidata también en el equipo de los eurodiputados de esta plataforma, para que esas 3 voces que están en el Parlamento Europeo puedan llevar las cosas canarias allí. Pero somos conscientes, lo éramos entonces y lo somos ahora, de lo difícil que es competir en unas elecciones europeas, partidos pequeños de territorios alejados y singulares. Bueno, es que el personaje este que comentábamos antes, el Albice Pérez, sacó 42.000 votos. Sí, aquí en Canarias sacó 42.000 votos, exactamente. Son muchísimos votos. ¿Por qué? Porque se da esta circunstancia, y ya digo, la gente no sabía quién era este personaje, a no ser sus seguidores, hace un mes. En Chipre hay un chico también que sale de eurodiputado ahí, siendo una persona de redes sociales, youtuber, que no sabe nada de política ni tiene programa. Y lo que dice son ideas genéricas. Yo escuché ayer una rueda de prensa del señor del Albice Pérez, y te pone los pelos de punta. Sí, también hoy... Esta información que dabas tú, ¿no? Que han detenido al jefe de prensa, no me extraña. Sí, se ha ordenado la detención. Sí, exactamente. Esta mañana escuchaba yo un comentario en el que el señor Albice Pérez decía que iba a venir a Canarias con no sé cuántos coroneles del ejército y no sé cuántos mandos a ponernos a todos los canarios en entredicho de lo seguro que estamos con él, de cómo nos va a proteger de cara a Marruecos. O sea, un disparate, sí, en mayúsculas. Pero bueno, pero eso es así. Yo siempre digo lo que ha pasado en Argentina. Yo sinceramente, yo tengo unos cuantos amigos en Argentina, algunos que viven allí y otros que viven aquí, y yo no entendí la victoria de Milei. Es decir, yo no la entendí, pero forma parte de la realidad que estamos viviendo. Gente humilde, gente pobre, que ha perdido la pensión, que ha perdido las prestaciones sanitarias, votó a Milei, a sabiendas de que el personaje iba a eliminar los programas de sanidad, de educación, de ayudas públicas. Entonces, estas cosas ocurren. Estados Unidos, Trump, un tipo condenado. Y después de la condena,
le han donado 70 millones de euros los seguidores. 70 millones de euros, no de dólares, pero equiparables. Desde luego que sí. ¿Esto por qué pasa? Porque estamos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que hay que mantener la tranquilidad, manejar esto con principios, con datos, escuchar, aprender y mejorar. Y las cosas de los partidos, que las decidan los órganos de los partidos, de manera que yo no voy opinando, que es legítimo. Oye, yo no critico a los demás porque opinen y digan lo que quieran. Yo lo que digo es que Nueva Canaria evaluará los resultados electorales y emitirá una opinión colectiva después de que discutamos, ¿no? Y hablemos y nos escuchemos y interpretemos entre todos lo que creemos que ha ocurrido y lo que es mejor para seguir avanzando. Román, una pregunta ahora que no nos escucha nadie. Hace un año de las elecciones al Parlamento Canario, las elecciones autonómicas, por error de cálculo, usted se quedó fuera de la Cámara Regional y en aquel momento me imagino que no se le pasó por la cabeza dimitir. Ahora, ante estos resultados, ¿se le ha cruzado algún momento la idea de hacerse a un lado? Nosotros, es decir, yo estoy en política por convencimiento, por convicción. Por vocación. Por vocación, estando arriba, abajo o donde corresponda. Y yo me debo a mis compañeros. Y me puso aquí con mis compañeros. Y serán ellos los que decidan. Nosotros estamos en un partido democrático con órganos de dirección y por lo tanto hay que someterse al debate y a la discusión. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Y hemos tenido discusiones sobre el balance que hicimos de las elecciones locales. Hay alguna gente que le parece... nosotros mantuvimos la representación en el Parlamento. 5 diputados teníamos y 5 tenemos. El Partido Socialista perdió 2, Podemos perdió 4. Los que avanzaron fueron Coalición Canaria perdió 1. Avanzó el PP y Vox. ¿Por qué? Porque hay un círculo político en Canarias, en España y en el mundo donde las derechas están avanzando. Insisto, Macron, presidente de la República, su partido se quedó a la mitad de votos de el partido de Le Pen. Entonces hay que reconocer eso, pero las decisiones tienen que ser colectivas y yo me someteré siempre al debate, a la consideración, a la evaluación, y eso se llama Ejecutiva Nacional del partido, que estos son los que dirigen el partido. Somos 56 personas, creo que somos, y estas 56 personas es la Ejecutiva Nacional, y yo soy el presidente, pero hay secretarios, hay presidentes insulares, y todo se decide y se evalúa colectivamente, y no nos dejamos impresionar por la coyuntura, aunque esta sea preocupante. Y es que comentaba que yo no sabía el detalle, que Yolanda dijo una cosa el domingo y ahora la está matizando, pues a lo mejor hay que tomarse el tiempo y discutir las cosas con tranquilidad, ¿no? De manera que tranquilidad, principios, valores, escucha, debate y decisiones colectivas. Esa es mi cultura política y la voy a mantener, ¿no? Esperemos que sea así. Román, cambiando de tercio, porque la verdad que canarios y canarias dirán, bueno, siempre están hablando de partidos, siempre están hablando de políticos, siempre están hablando de sus políticas, de sus asientos, pero ¿qué hay de lo mío, no? Entonces yo ahí le quiero preguntar, desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que es ahora mismo el principal reto, el principal problema de Canarias? La vivienda, la pobreza, la migración, porque ahí tenemos una nueva ola y parece que la llegada de personas adversas, en economía adversa, en situaciones adversas que buscan una vida mejor, no va a parar, no va a cesar hasta final de año. Vamos a ver, como en todas las sociedades complejas, los problemas no es uno ni dos, los problemas son varios. Yo creo que el más importante de las cuestiones es tener un sistema económico capaz de generar empleo de calidad. Yo creo que esta es la clave de una sociedad, tener capacidad de generar empleo y que la gente empleada, los trabajadores y las trabajadoras tengan salario y condiciones dignas. Cuando este parámetro se deteriora, todos los demás van, digamos, detrás. De forma que lo importante es el empleo, el crecimiento económico. A partir de ahí necesitamos servicios públicos para atender derechos de la gente. En Europa construimos el estado del bienestar. Yo creo que es muy buena cosa tener una sanidad pública, una educación pública, pensiones públicas. Si te vas a Estados Unidos y tienes un problema de salud menor, te puede costar 2 días en un hospital $40.000. Aquí no te cuesta nada porque tenemos un sistema universal y gratuito.
Por lo tanto, empleo, crecimiento económico y empleo, un sistema de protección social que se tiene que basar en impuestos progresivos, que pague más el que más tiene y que pague todo el mundo. Y luego tenemos problemas concretos y graves, como la vivienda. ¿Por qué? Porque es un derecho de la gente, pero que en Canarias está muy complicado. También está complicado en Barcelona, en Madrid o en Euskadi, pero aquí más. Primero porque no se han hecho las tareas bien por parte del sector público y porque la población en Canarias ha crecido mucho. En estos últimos 25 años, yo lo vengo diciendo desde hace años, la población crece por encima de la capacidad que tiene este territorio para asimilarla. Hemos crecido en 25 años 570.000 personas. El País Vasco en este mismo periodo, 100.000. Entonces aquí, en 25 años, le tenemos que dar a 570.000 personas puertos, aeropuertos, sanidad, educación, trabajo, vivienda, agua, luz, producen residuos. Entonces tenemos una carga poblacional donde demandan servicios e infraestructuras. Y por lo tanto ahí tenemos que cambiar el modelo de desarrollo para no atraer más población. Y luego hay asuntos que nos conciernen y que nos determinan para siempre. Estamos a 90 kilómetros del continente africano. Ese continente tiene 1.300 millones de habitantes. En 40 años serán 2.500 millones. Las condiciones de vida en este continente son penosas. Desde la democracia, las condiciones materiales, desde los derechos humanos, en fin. Y por lo tanto la gente de ese continente va a emigrar. Y de lo que se trata es de una política migratoria que arregle esto, que establezca cupos, mecanismos seguros. Y en el mientras tanto, vamos a asistir a la llegada de gente del continente africano a Canarias. Lo que debemos garantizar es que no nos dejen solos ni los españoles ni los europeos. Hoy hay una buena noticia, el acuerdo gobierno de España en Canarias, porque ahí estamos todos los grupos parlamentarios en relación a los menores. Nosotros hemos estado del lado del gobierno en este asunto, discrepamos con el gobierno en otras cosas, pero Luis Campos, nuestro portavoz, ha estado en todas las reuniones. Nosotros propusimos el cambio legal que se está promoviendo, porque es la única manera de encauzar el tema. Yo creo que ha habido un gran trabajo por parte del gobierno de España, coordinado por Ángel Víctor Torres, por parte del gobierno de Canarias, coordinado por el presidente del gobierno y por los grupos parlamentarios, y han llegado a un principio de acuerdo. Pero ojo, ahora es fundamental que el Partido Popular apoye esto, porque si no, no sale. Exacto, depende de los votos del Partido Popular en el Congreso para que yo salga. Yo quiero ver a Ayuso aceptando que una parte de los chicos que llegan a Canarias le toquen a Madrid. Yo lo quiero ver, porque siguiendo a esa señora, a la que yo no tengo el placer de conocer, pero sí de seguirla, yo quiero ver que la señora Ayuso acepte, imaginemos, no lo sé, porque los cupos se van a distribuir en función del tamaño de la población, etcétera, que los 1.500 chicos que le toca a Madrid los acepte. De manera que problemas Canarias tiene mucho. Para mí me parece lo fundamental el modelo de desarrollo, los servicios públicos, y por supuesto asuntos concretos como el de la vivienda, donde hay que responder. Mis compañeros hoy hacen una propuesta sobre la vivienda vacía en el Parlamento, en una PNL muy importante, donde podemos movilizar vivienda vacía si le damos seguridad a los dueños de que van a cobrar el alquiler y de que no se les va a dañar el patrimonio. Y luego el tema migratorio, pues es un tema permanente, grave, estructural, y luego hay que dialogar, y está muy bien ese principio de acuerdo, Gobierno de España, instituciones canarias, para el reparto de menores, que ahora, insisto, precisa del visto bueno, no, del compromiso del Partido Popular de España, porque si no esto no saldrá. De manera que muchos problemas, pero menos que África, menos que América Latina. Es decir, pues nosotros tenemos que ser exigentes con nuestros gobernantes, con nuestras instituciones y como sociedad. Pero de vez en cuando que echar un vistazo al resto del mundo. Así es, no podemos abstraernos porque estamos globalizados. Román Rodríguez, llegamos al final, decir que estaremos todos pendientes de esas comunidades gobernadas por el Partido Popular para ver si aceptan esta ley, si se darle adelante y acogen a estos pequeños que no tienen culpa de haber nacido donde nacieron y que tienen todo el derecho del mundo a tener una vida igual que los nuestros. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, muchísimas gracias por atendernos y compartir con nosotros este tiempo de radio. Gracias a ustedes. Buen día. Abrazo. Buen día. Un abrazo, Román. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora ponemos nuestra atención en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Bueno, y en nuestras calles, y en nuestro aire, y en nuestras playas, y en nuestras aceras, y en nuestros montes, y en nuestras carreteras, en todo un poco. Saludamos a nuestro invitado. Él es el portavoz de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, ATAN. Eustaquio Villalba, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra Eustaquio? Bueno, bien, soportando los efectos de la edad, pero bien. Bueno, no soportarlo, lo contrario no es positivo, ¿eh? Sí, no. Hay que soportarlo. No me gusta nada, no. Así que lo soporto bien. Con positivismo, venga, esto toca pues sí, para adelante. Con esto voy y vamos a arar. Eustaquio, primero que nada, me gustaría conocer su opinión sobre los resultados en estos pasados comicios a la Unión Europea. Bueno, eso es una opinión personal porque como portavoz de ATAN no tengo opinión sobre esos temas, porque nosotros no opinamos de temas políticos, pero evidentemente a nivel personal sí.
A nivel personal, pues me preocupa mucho el avance de la extrema derecha, puesto que eso pone en duda pues los estados democráticos y el estado de bienestar que hemos disfrutado en Europa hasta estos últimos años. Creo que es una situación peligrosa y esperemos que los electores pues decidan votar por partidos que defienden más claramente la democracia y el estado de bienestar y que no apoyan posturas dictatoriales y racistas. Pero bueno, el electorado es el que tiene la última palabra. Le preguntaba porque analizándolos me sorprendía ese importante retroceso de los verdes a nivel europeo, ¿no? De los ecologistas, y ese avance de los negacionistas del cambio climático y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Complicado. Sí, eso como te decía antes, es muy preocupante porque entre los partidos de extrema derecha el negacionismo tanto climático como en otros aspectos, por ejemplo en vacunas o incluso los terraplanistas, es decir, el estar en contra de la ciencia, que es lo que nos ha permitido alcanzar el nivel de bienestar que tenemos hoy día, gracias a los avances científicos, nuestra sanidad es gracias a los avances de las vacunas y de la ciencia, y que ahora hayan grupos políticos que ponen en duda pues todas esas cosas, pues nos deja de ser muy preocupante de cara al futuro de nuestras sociedades. Bueno, estamos ya casi a 2 meses desde que gran parte, miles y miles y miles de canarios salieran a las calles de todas las islas para reclamar un cambio de modelo económico y turístico. El pasado 5 de junio, el pasado 6 de junio, los diferentes colectivos que conforman la plataforma Canarias Pa'lante denunciaron el nulo interés del gobierno de Canarias por construir un modelo alternativo. Los primeros días tras ese 20A, todos fueron propuestas, reflexiones, parecía que de verdad se iban a sentar a trabajar, como yo decía, pero casi 2 meses después, más de lo mismo. ¿Qué alternativas hay tras esta reunión Canarias Pa'lante? ¿Qué proponen? Bueno, lo que nosotros proponemos es que los políticos de una vez pasen de la palabra a los hechos. Pero si miramos las palabras, como has dicho, han hablado de reflexión después de todo lo que ha ocurrido tras las manifestaciones del 20 de abril, con una postura opuesta a la que sostenía antes del 20 de abril, en que decían que todas esas manifestaciones que se iban a celebrar solo eran muestras de turismofobia y de gente que dicen no a todo, etcétera, etcétera. Luego, con el éxito de la manifestación en toda Canarias e incluso en el extranjero y la repercusión que ha tenido a nivel internacional, pues han cambiado el discurso y hablan que hay que reflexionar, que hay que tomar medidas. El resultado de todo ello, es decir, los hechos, pues demuestran todo lo contrario. Primero, no se han reunido con los convocantes de la manifestación, con las asociaciones y los grupos que hicimos lo posible para que tantos canarios salieran a la calle a manifestar su hartazgo con esta situación. Y sobre todo, lo más significativo del asunto es que ese discurso de con buenas palabras, que hay que redistribuir la riqueza, que como dice nuestro presidente de gobierno, que hay que reflexionar sobre el turismo y cómo se está desarrollando en las islas, los hechos, sin embargo, van en dirección contraria. Se aprueban nuevos hoteles, o un nuevo hotel de 1000 camas en Fuerteventura, se programa un hotel en Las Teresitas, se invierte dinero público en cosas absolutamente innecesarias como un circuito del motor con graves repercusiones en nuestro patrimonio natural y en nuestro patrimonio arqueológico. Es decir, que los políticos, como viene siendo habitual, los que gobiernan ahora en estos momentos las instituciones, pues tienen un discurso de cara a la galería y unos hechos que son los que demuestran realmente por qué modelo de desarrollo económico apuestan. Y hoy por hoy no varían en absoluto lo que estaban haciendo antes, sino todo lo contrario. Siguen empeñados en mantener como un éxito el aumento del número de turistas, el aumento del número de coches, el aumento de los kilómetros de carretera,
el aumento de los visitantes a nuestros espacios naturales, a pesar del evidente colapso que estamos sufriendo en casi todas las islas. Sí, porque antes se hablaba de la autopista del norte como el gran gravamen, ¿no?, de los atascos, pero es que ahora en cualquier lugar de la isla, en cualquier lugar de Canarias ya hay atascos. Con respecto a la ecotasa, ayer en el Parlamento de nuevo se volvió a preguntar a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, por la puesta en marcha de una ecotasa al turismo. Y de sus palabras, pues él defiende el establecimiento de una tasa ambiental europea para los nuevos residentes que se trasladen a vivir a las islas por el impacto y la huella ecológica provocada. ¿Esto tiene sentido? No, desde luego, si él lo entiende, seguramente él lo entenderá, pero el resto de los canarios no entendemos eso. Cuando se habla de una ecotasa, se trata de una medida que no es una medida que trate de alterar el flujo de visitantes en Canarias, sino simplemente de que esos visitantes contribuyan con un impuesto finalista al mantenimiento de nuestro principal atractivo turístico, que es realmente nuestro patrimonio natural. Plantearlo como lo hace como el presidente del gobierno, como un elemento disuasorio de la visita de turistas, es una barbaridad. Eso no tiene ningún sentido. Cuando nosotros, los grupos que hemos convocado estas manifestaciones, pedimos una tasa turística, lo hacemos con el fin de preservar nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural, y que cuente con cosa que hoy no tiene, con el presupuesto necesario para funcionar. Por ejemplo, que haya más agentes medioambientales que protejan y que vigilen nuestros espacios naturales de las barbaridades que se están cometiendo. Pero si al mismo tiempo en nuestras instituciones, como ocurre con el Cabildo, como decía el influencer que subió allí, la acompaña hasta el capo de Medio Ambiente para que pueda realizar sus barbaridades y sacarlos en las redes sociales, pues la verdad que vamos por mal camino. Eso no es una medida. En las medidas nosotros pedimos claramente que se busque la manera, para eso existen los juristas, para eso los contribuyentes les pagamos dinero a los partidos políticos, que se busque la manera de evitar el crecimiento de la población residente en las islas. Solo hay dos cosas posibles. Una es unas limitaciones de tipo jurídico entre la Unión Europea, de tal manera que se limite la cantidad de gente que viene de la Unión Europea y que se vienen a vivir a Canarias, y en segundo lugar un cambio en el modelo turístico que limite el número de visitantes, por tanto el número de trabajadores inmigrantes que vienen casi todos de la Unión Europea a establecerse en Canarias, llamados por el turismo, y así evitaríamos otro problema. En Canarias tenemos los sueldos que pagan el turismo más bajo, o prácticamente los más bajos de toda España. Tenemos un nivel de pobreza que abarca a 1 de cada 3 habitantes, y eso es lo que tenemos que tratar de resolver, no de marear la perdiz proponiendo medidas inviables. Eustaquio, cada vez que nosotros viajamos, tenemos la oportunidad de viajar, en el paquete nos entra ya esa ecotasa que tenemos que pagar por noche, sí. 1 euro, 2 euros. No nos planteamos dejar de ir a ese lugar por pagar ese impuesto. Además, lo consideramos oportuno porque se revierte en el cuidado del lugar que vamos, porque lo admiramos, porque nos gusta ir a ese sitio. ¿Por qué? No sé qué idea puede tener usted o qué excusa o por qué desde el Gobierno de Canarias se niegan en rotundo a cobrar este impuesto a quienes nos visitan. Pues no lo sé, porque como muy bien has dicho, cuando uno visita montones de lugares por toda Europa, de Sicilia hasta el norte, pues en todo sitio cobran una tasa y no por eso dejamos de ir, y una tasa que nosotros comprendemos que es absolutamente necesaria para conservar el interés de aquello que vamos a visitar. ¿Por qué el Gobierno de Canarias? Pues bueno, la presión de los turoperadores y de los grandes hoteleros debe ser la causa por la que porque ellos son los que dicen que eso sería negativo porque vendrían menos turistas. Pero vamos, eso es lo que estamos buscando, que vengan menos turistas. El número de turistas es suficiente para mantener una calidad de vida adecuada de los habitantes de Canarias, unos salarios dignos, y que los canarios podamos desplazarnos, visitar los lugares, etcétera, sin vernos sometidos a un colapso diario como está ocurriendo. Es decir, no entendemos cuál es la postura del Gobierno de Canarias, porque además, si tenemos en cuenta que
que los miembros que son de Coalición Canaria dicen una cosa y los que son del PP dicen otra, pues la verdad que el ciudadano pues no sabe qué pensar ante esta situación cuando necesitamos medidas urgentes. Ya, no estamos hablando del futuro, es algo absolutamente necesario hoy día, como lo sabe cualquier persona que se desplace por nuestra carretera, que trate de visitar pues, el Parque Rural de Anaga en Tenerife, el Parque Nacional del Teide, cualquier otro lugar de los que se encuentran masificados en la isla, o en las islas en general. Y nada atractivo, por cierto, porque cuando uno va a un lugar de esto a visitarlo y se encuentra que para llegar tiene que pasar horas en la carretera por los atascos y después cuando llega al lugar pues tampoco tiene dónde ir porque está todo lleno de gente, pues tampoco se disfruta del lugar. Pero yendo al dinero, si en Canarias nos visitan un promedio de 16 millones de turistas al año, con que solo se pagará €1 por la visita en general, estaríamos hablando de 16 millones de euros. Sí, es una cifra que permitiría invertir en la conservación de nuestros espacios naturales, en tomar medidas efectivas para que no ocurra lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos nuestro Parque Nacional del Teide, el espacio más simbólico de Canarias. Yo subí el otro día y con mi coche, porque el transporte público es muy deficiente para acceder a las cañadas, pero no pude parar, porque claro, yo no paro en las cunetas, todos los aparcamientos estaban llenos de coches de alquiler, no hay todavía, después de tantos años de hablar, no hay un sistema de guaguas lanzaderas, de acceso de transporte público al parque, y se promociona el coche privado, y en este caso sobre todo los coches de alquiler. Consecuencia, la visita al parque es una visita muy desagradable, porque está tan lleno de gente que aquello parece una romería. Eso no es lo que es un parque nacional, ni es la calidad de visita que deberíamos dar en un parque nacional. ¿Cómo tendríamos que arreglarlo? Pues limitando, evidentemente, nuestro crecimiento turístico y tomando medidas de viabilidad, de movilidad en la isla que sean compatibles con conservar la calidad de nuestros centros, que no se pueda visitar Anaga un fin de semana porque hay un colapso de tráfico impresionante, es de pena, porque yo como ciudadano no puedo, pues con mi familia, salir a visitar si no hay ni siquiera un transporte público adecuado para esa zona, y si coges una guagua te va a tener metido en el atasco y al final no puedes disfrutar de la visita. Todo eso son medidas urgentes que hay que tomar, pero nuestros políticos, pues mira, pues lo único que se les ocurre para evitar los colapsos, poner un semáforo en Teresitas y programar un nuevo hotel de 400 habitaciones. Con esas medidas y con ese modelo, pues la verdad es que no vamos a salir del problema que tenemos. Y bueno, algunas medidas se quieren poner en marcha, ya me dirá usted si son viables o no. El Cabildo de Tenerife sigue empeñado en cobrar una ecotasa por entrar al Teide. Ya usted en anteriores entrevistas nos aclaró que los parques nacionales no se puede cobrar por entrar, pero sí que empezaron a cobrar. No sé cómo se revierte eso o qué significa para el cuidado medioambiental esa entrada, esa ecotasa en Masca. Sí, el Masca, que la han convertido turísticamente en el Machu Picchu, y han hecho muelle, han hecho todo lo posible por masificar el territorio. El Masca prácticamente es otro lugar donde es imposible acceder porque siempre está llenísimo de coches y de personas, y ahora con un lugar como si una gran medida. La medida no tiene mayor repercusión que la recaudación de una tasa que no sabemos a qué van a destinar, pero si al mismo tiempo siguen promocionando que vaya la gente, da lo mismo. No se trata de recaudar más dinero porque vengan más visitantes, se trata de tomar medidas para que las visitas tengan suficiente calidad, pero eso es incompatible con unas políticas que tratan de promocionar que venga cada vez más gente, nómadas digitales, gente, jubilados europeos a establecerse aquí, mayor número de turistas todos los años. Pues claro, lo de la ecotasa, pues bueno, pues tendrán un poco más de dinero pero de un lugar, pero eso no ni soluciona nada ni sirve absolutamente para nada. Evidentemente tampoco son millones las personas que visitan Masca, ¿no? Solo los más arriesgados y los que vayan por esa zona. Eustaquio, el pasado 5 de junio se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente y los Océanos.
La verdad es que yo vi la programación que se hacía a lo largo de las islas y me pareció un poco cínica tras haber celebrado hace mes y medio, el 20 de abril, esa manifestación reclamando más cuidado, más protección, más conciencia. ¿Qué opinión tiene usted de las iniciativas que se llevan a cabo para conmemorar días tan importantes para el medio ambiente? Pues como llevo diciendo, los discursos, la propaganda es lo que predomina sobre los hechos. Uno de los problemas más graves de contaminación que tenemos en nuestros mares, aparte de lo que está ocurriendo por el calentamiento global y el ascenso del nivel del mar, pero en cuanto a contaminación, deriva de que estamos vertiendo al mar todavía toneladas y toneladas de aguas contaminadas, sin la debida depuración a la que estamos obligados por una directiva que es del año 91 de la Unión Europea. Pero en Canarias todavía estamos pagando multas multimillonarias porque no hemos cumplido con esa directiva. Ahora mismo era noticia hace pocos días que el Cabildo por fin va a invertir en poner una depuradora en Candelaria, pero eso es algo que se sabía desde hace ya más de 40 años, sí, que había que depurar las aguas, pero no se ha hecho nada. Consecuencia es que tenemos un gravísimo problema de contaminación en nuestras costas debido al vertido de agua que se están haciendo sin depurar, porque no se han tomado las medidas adecuadas. ¿Por qué se ha destinado dinero a otras cosas y no se ha destinado a eso? Porque los políticos son así. Tenemos que se han urbanizado enormes extensiones, por ejemplo, en la zona de Deje, cuando las instalaciones de depuración de agua y de conservación de lo que nos hace atractivos, de todas esas playas, etcétera, pues a veces se ponen en peligro porque esas depuradoras son insuficientes para el tratamiento de todas las aguas residuales que se producen. Lo mismo está ocurriendo, se hacen hoteles, se programan hoteles en el Médano, en La Tejita, cuando es un lugar que continuamente se ve cerrado, incluso como pasó el verano pasado en el Médano, por el vertido de aguas residuales. Por un lado está la propaganda y por otro están los hechos. Tenemos los ciudadanos que seguir de una vez, que se dejen de palabrería, que se dejen de discurso y que hagan frente a los auténticos problemas que está soportando la población. Es igual que ocurre con el problema del traslado y de la viabilidad entre las islas. Lo único que proponen ahora es gastarnos una enorme cantidad de dinero en un disparate desde todos los puntos de vista, como es la construcción de trenes en las islas, más grandes obras. Todavía hay gente que propone, como el presidente del Cabildo de La Gomera, el señor Casimiro Curbelo, que se haga otro puerto nuevo en Fonsalía, con una inversión de centenares de millones de euros, con la única excusa de que ganaría 10 minutos para llegar a La Gomera. Pues tanta prisa tiene el señor. Pero mientras tenemos otro puerto que costaron un montón de millones de euros, que todavía no ha recibido un barco de ninguna naviera con estableciendo una línea con ese puerto. Es que es una locura absoluta. ¿A qué puerto se refiere? ¿Al de Granadilla o al que está en Valle Gran Rey? Porque ese es otro. Bueno, es que puertos disparatados, el puerto de Tazacorte, que se construyó también como un puerto interpeninsular para tener líneas marítimas, tampoco ha servido. Hemos gastado y seguimos gastando en grandes obras públicas, que por cierto suelen dejar mucho dinero en comisiones, pero en las auténticas necesidades no estamos gastando nada ni resolvemos los problemas. No hemos resuelto los problemas de las comunicaciones porque seguimos empeñados en promocionar el coche privado a costa del servicio público que puede establecerse en las islas. Y claro, como solución siempre dice, pues nada, cogemos dinero que nos viene de Europa y hacemos trenes. Oiga, eso no es la solución de un problema que viene derivado del excesivo número de coches. Tenemos récord de coches por habitante de la Unión Europea, de kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de superficie, etcétera. Es decir, que si no atacamos lo que causa el problema, sino que buscamos soluciones a ese problema, que es pues aumentar todavía más la superficie ocupada de las islas, pues mal vamos. Desde luego. Mencionaba antes las aguas residuales y ya nos quedan un par de minutos. Le pregunto por las otras. Se ha declarado la crisis hídrica en diferentes islas, pero también en diferentes islas alzan la voz por el estado de las obras hidráulicas y el gran despilfarro de agua que se está produciendo minuto a minuto.
Sí, lo de la emergencia hídrica tiene contradicciones evidentes. Hay emergencia hídrica, por ejemplo, en Tenerife y Fuerteventura. Pero Fuerteventura, toda el agua que consume es agua desalada. ¿De dónde procede la emergencia hídrica? Pues sencillamente, como ocurre en Lanzarote, que han hecho desaladoras, pero las conducciones funcionan fatal, de tal manera que se pierde hasta el 60% del agua que se produce. Es decir, que nos gastamos un montón de dinero en producir 100 litros de agua, pero tiramos 60. El caso en islas como Tenerife es diferente. El agua que disponemos en la isla, aparte del agua de las desaladoras y de las aguas que se pueden recuperar de las aguas depuradas, procede del agua de lluvia, es decir, de la que se infiltre. Evidentemente eso significa que es una cantidad determinada, la que sea. Si nosotros consumimos cada vez más, evidentemente vamos a tener un grave problema de abastecimiento en el futuro. Eso no se ha hecho nada, no se han hecho nada por mejorar las aguas subterráneas, y todos los días se puede nada, hacemos desaladoras, incluso en islas donde el suministro de aguas subterráneas, si se hiciera bien, si se hicieran las obras que son necesarias, o incluso sin hacer muchas obras, como el caso de La Palma, podrían suministrarse sin necesidad de desaladoras. La emergencia hídrica es un problema que se está yendo hacia la producción y no hacia el consumo. Hay que mirar también el consumo, medidas de ahorro del consumo, eso no se están tomando, medidas de ahorro, medidas de control de las pérdidas de las conducciones, todo eso no se contempla, se contempla simplemente el negocio, y el negocio en que está hoy día, en construir desaladoras a tope. Construir cada vez más desaladoras, pero las desaladoras cuestan un montón de energía, Sí, es cara, el agua desalada es bastante cara. Incluso más cara. Hay que tratarla, y además no solo es cara al producirla, sino que además el agua de las desaladoras se producen a nivel de costa, por tanto hay que impulsarla, que es otro gasto energético añadido que no se suele comentar, hacia zonas altas para poder distribuirla por gravedad. Y el problema no está ahí, que no podemos seguir aumentando, consumiendo territorio, agua, etcétera, etcétera, como se está haciendo. Pero nuestras autoridades piensan que son los problemas porque tienen dinero, construyen desaladoras y ya está. Eso no somos Arabia Saudita. Desde luego. Eustaquio, para finalizar ya, comenzábamos hablando de Canarias Palante, y le quiero preguntar, ¿ha habido algún acercamiento tras en esta semana? No, hemos denunciado en la rueda de prensa que se dio el otro día frente al Cabildo, pues precisamente una de las cosas que denunciábamos es que tanto el Cabildo como el gobierno de Canarias, en fin, las instituciones públicas, pues lo único que hace es marear la perdiz, y todavía no han tenido a bien reunirse con nosotros para oír nuestras propuestas. No somos conscientes, por lo menos desde ATAN, nosotros no somos un partido político, nosotros no somos los que tenemos que decidir, eso les corresponde a ellos, a los partidos políticos los pagamos los contribuyentes para que solucionen los problemas, pero nosotros lo que queremos es aportar nuestra visión para que podría ayudar a solucionar esos problemas. Y es una solución que viene avalada que es asumida, como se vio en las manifestaciones, por una gran parte de la población. De acuerdo, nos quedamos con eso y seguimos los pasos, a ver cómo se va desarrollando todo este asunto. Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchas gracias a ustedes por dejar oír la opinión de ATAN y de los colectivos conservacionistas. Como no puede ser de otra manera. Gracias, Eustaquio, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. Hacemos ahora una pausa para informarnos con la publicidad. Nos informamos después con ya esos boletines nacionales y continuamos con más cositas. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org,
te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. Acabamos de conocer que la Comisión Europea ya ha comunicado a China su intención de imponer un arancel de hasta el 38,1% a la importación de coches eléctricos desde el gigante asiático, al considerar que su penetración en el mercado interior daña a los productores europeos por estar subvencionados. El arancel iría desde el 17,4% del fabricante BYD hasta el 38,1% a SAIC, pasando por un 20% a Geely, según ha explicado el Ejecutivo Comunitario en un comunicado. Una información que iremos ampliando. El gestor de Avante Asesores, Josep Prats, señala que esta guerra es mala para el mercado, guerra comercial entre China y la Unión Europea, y también espera represalias por parte de China. Esta guerra de aranceles es negativa para la economía en general. Es cierto que en Estados Unidos no es del 25 sino del 50 lo que propone, es decir, prácticamente un veto a la importación de coches chinos. Con esas medidas en Europa un 25 sería relevante también, aunque no tenemos que olvidar que la mayoría de los grandes fabricantes europeos, sobre todo los que tienen un componente más de lujo, ya tienen sus fábricas en China, ¿no? Por tanto, digamos que los coches que venden en China son coches fabricados en China. Y seguimos hablando de automovilísticas porque la dirección de Ford Almusafes ha planteado un expediente de regulación de empleo para la planta valenciana de 1.622 trabajadores sobre una plantilla de 4.800, de las que cerca de 1.000 serían despidos objetivos con preferencia de recontratación en 2027. Esa fecha es la prevista para el inicio de producción de un nuevo vehículo multienergía, un modelo del que fabricará 300.000 unidades al año y que no será totalmente eléctrico, lo que garantizará niveles de carga de trabajo y empleo superiores a una plataforma eléctrica, según ha anunciado la multinacional, según anunció hace un mes. Y nos vamos ahora hasta Málaga, donde se celebra el DES Digital Enterprise Show, donde la inteligencia artificial está en el foco de la mayoría de los debates. Allí está nuestro compañero José Joaquín Flechoso. ¿De qué se está debatiendo esta mañana? Se está desarrollando a lo largo de toda la mañana el Foro de Modernización de las Administraciones Públicas, que se ha abierto con un interesante debate sobre tendencias en la digitalización de las administraciones públicas regionales, ofreciendo una visión integral de los diferentes enfoques y estrategias adoptadas por las comunidades autónomas en el contexto tecnológico exponencial actual, para aprovechar al máximo las tecnologías digitales en la prestación de servicios gubernamentales. Por cierto, que en España el Ministerio de Transformación Digital ya ha elegido a quien será el nuevo director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Será Ignasi Belda. Belda es ingeniero informático con un doctorado en inteligencia artificial y ha sido galardonado con más de 25 premios durante su trayectoria, entre ellos el Premio Princesa de Girona 2014. Y los mercados hoy están muy pendientes de que concluya esta tarde la reunión de la Reserva Federal con nuevas previsiones y también el dato de inflación del mes de mayo. Hemos analizado las previsiones con Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management en Portugal, que nos da sus previsiones. Sus palabras tendrán importancia, las palabras que diga el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y volvemos a España, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la prórroga de la reducción del IVA de los alimentos, que se acababa el 30 de junio y ha subrayado que tendrán que plantearlo en el Congreso de los Diputados. La evolución del precio de los alimentos aún continúa siendo alta y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, un esfuerzo enorme para las arcas públicas, pero necesario para los hogares, ha declarado el presidente en una entrevista en Televisión Española. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado.
Pues a la espera del dato de inflación americano, de lo que decida la Reserva Federal, el IBEX 35 está muy plano, subiendo apenas un 0,05% hasta 11.180. El DAX avanza 0,5% y el Eurostock suma ese porcentaje hasta 4.988. En el IBEX 35 tenemos a esta hora subidas para Grifols del 2%, 1,4% se revalorizan Solaria y Unicaja, y en el lado en los descensos BBVA con una caída del 2%, más de un punto porcentual retrocede el Banco Sabadell. Echamos un vistazo a las divisas, a las pantallas de XTV, donde a esta hora el euro dólar está en 1,0750. Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar en frecuencia modulada a través de las distintas frecuencias que poseemos desde cualquier lugar de la isla, pero también nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es. Bueno, y en este punto vamos a poner nuestra atención en una localidad situada al sureste de la isla de Tenerife. Una localidad que desde el 0 minuto o 1 minuto del día 1 de junio ya se ponía en modo fiesta, porque todos son fiestas y además son tradiciones y eventos que se viven, que se trasladan en los genes, sobre todo para los guimareros. Efectivamente vamos a hablar de Guimar y saludamos a nuestro invitado, que es el responsable de la conservación y mantenimiento del sitio histórico Chinguaro, Pedro Damián Hernández. Buenos días. Buenos días, Tere, y buenos días a todos tus oyentes de la 10 Capital Radio. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras, Pedro? Casi no termino de presentarte. Sí, Solté un monólogo. Tantos Pues yo me encuentro estupendamente. Aquí estamos preparando, la primera fiestita del mes, como tú bien has dicho. Que es pasado mañana ya. Mañana día de San Antonio, sí. Que Guimar celebra los San Antonios. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que con esa costumbre que, está en muchos lugares, pero los canarios somos muy dados a visperizar la fiesta, pues es más importante el día de hoy, la tarde-noche de hoy, que el propio día de mañana, que es la festividad del Santo, ¿no? ¿Y cómo Estamos aquí contrarreloj. Eso, y que tienen una peculiar forma. Yo la verdad que desconocía esta tradición que tienen los guimareros y guimareras. Y hace algunos años ya, hay que decirlo, casi 10 o 12 me enteré, y me pareció tan social, tan humana, tan de vecindad, que quiero que nos la cuente, Pedro. Pues fíjate que creo que tú la has descrito perfectamente, porque es verdad, por supuesto, que la fiesta tiene un contenido religioso, pero el contenido social es aún mayor, porque lo que nosotros hacemos esta tarde, que también se hace en otros lugares, en otros días del año, es celebrar al santo en las casas, con altares familiares, que luego son un pretexto pues para recorrerlo, para saludarnos, para pasar la tarde juntos, pues para en algunas casas asar unas papitas o en otras pues tomar un poquito de vino, y es una fiesta de esas que a mí me gustan mucho, que es una fiesta sencilla, no es una fiesta de esas a las que estamos ahora siempre acostumbrados, que lo petan, que está hasta en la sopa, pero es una fiesta que se ha convertido en una cita imprescindible. Por eso, porque estamos todos esperando la tarde para hacer ese recorrido entre los casi 30 altares que hay en la zona baja de Guimar, en los alrededores de los barrios del Calvario y los Majuelos, pues para eso, para ver a los amigos y darnos un abrazo y y alrededor de los altares de San Antonio, pues pasar la tarde. ¿Cuándo entraban los altares? ¿Esta tarde, Pedro? Bueno,
estamos más o menos enramando ya los que tenemos posibilidad, los que trabajan pues empezarán después de mediodía y pues como se dice en el campo, a sol puesto, pues empezarán los voladores y tal y empieza la gente a abrir sus propios altares, ¿no? También están abiertos mañana, por supuesto. Y que se les... Es verdad, como tú dijiste... Ay, perdona, Tere. No. Continúa tú, Pedro. Que es verdad que la fiesta, tú lo dijiste también muy bien, era menos conocida hace unos años, aunque siempre se celebró, ¿no? Sí. San Antonio es el santo más celebrado de la cristiandad. De hecho, es de los primeros que el Vaticano en su día, él vivió en el siglo XIII, de los primeros que santificó, ¿no? Y se celebra por todas partes, especialmente yo creo que en España, en Italia y en Portugal, que es el lugar donde el santo nació. Y aquí se celebró siempre, pero tuvo una época más floja, pues en los años 70 y 80, donde la gente lo celebraba un poco a puerta cerrada dentro de su casa. Si tenía el santo, pues lo ponía en un aparador, en una mesa, le ponía unas flores, le ponía sobre todo unas frutas, porque el enrame de esta tarde es muy de frutas. Pero acabando los años 80, hubo dos dinamizadores fundamentales, Juan Manuel Pérez González, que escribió un libro sobre esta tradición, y Ángel Bermúdez Galván, que bueno, era un artista plástico tanto de la escultura como de la pintura como del arte efímero, ¿no? Y él divulgó mucho esta costumbre, nos fue animando a todos los que no lo hacíamos de una forma tan visible, y lo han convertido pues en la convocatoria que es hoy. ¿Y por qué esa tradición, esa importancia precisamente de San Antonio y no de otros Bueno, santos? hay quien dice, o sea, es que nosotros, los canarios, especialmente lo de las islas de Gran Canaria, de La Palma, de Tenerife, La Palma especialmente, tenemos mucha herencia portuguesa. Exacto. ¿No? Desde que se conquistaron las islas, pues vino tanta gente de Castilla como de Portugal, y los ingenios de azúcar los manejaban muy bien los portugueses, y sobre todo los portugueses madeirenses, ¿no? Que venían aquí pues porque ya estaban familiarizados con la maquinaria. Y es posible que, como otras muchas tantísimas tradiciones pues, culinarias, lingüísticas, arquitectónicas que tenemos los canarios, heredadas de los portugueses, pues esta tradición de celebrar a su santo, que es su patrón, es el patrón del país, nos haya venido dada por ellos, ¿no? ¿Es posible? Puede que sea por eso. ¿Y por qué esa? Yo no sé si hay, aparte de los altares hay que decías la fruta, la primera fruta del verano, la que se le ofrece a San Antonio. En general, por lo menos en esta isla, pues las otras las conozco menos, no conozco las islas, pero no las tradiciones. Las fiestas que se celebran en este mes tienen mucha relación con las frutas, ¿no? Y es porque es que en este mes en el campo se llena de fruta, por lo menos se llenaba. Este año tenemos un año muy ruin, pero es el año que aparecen pues los primeros higos, las ciruelas, los albaricoques, los melocotones, y entonces pues es una especie de demostración de la fertilidad, ¿no? De nuestra tierra. No solo en los San Antonios de Güímar esta tarde, sino también, pues muy llamativo, y lo recomiendo para los oyentes que lo quieran ver, el enrame de San Juanito de Nigueste de Candelaria, que es con fruta. Exacto. El arco de frutas de San Pedro, ¿no? O sea, casi todo lo que celebramos en este mes tiene una relación con la fruta, ¿no? Y con la fertilidad que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es el principio de las cosechas, ¿no? Que acaban luego con la vendimia ya en septiembre. Bueno, pues sí, que se siga enramando con la fruta y con todo eso que maravillosamente hacen los guimareros. Otra fiesta que tenemos ya la semana que viene, que también la celebra Güímar por todo lo alto, es San Juan. Claro, pero bueno, San Juan lo celebran, yo creo. Ay, perdona que me comí un cacho pan. ¿Estás comiendo pan? Bueno, pan de Güímar, pan bueno. Pan buenísimo, sí, con queso de Fuerteventura. Muy bien. Tiene que estar buenísimo. Está bueno, perdona porque pensé que me iba a dar tiempo entre una pregunta y otra. Que San Juan lo celebran, yo qué sé, hasta los suecos, los finlandeses celebran San Juan, porque
es verdad que es un santo de los principales del santoral cristiano, era un primo de Jesús, pero es verdad que antes de las fiestas de San Juan, ya todos los pueblos europeos por lo menos, pero yo creo que también asiáticos, celebraban en esos días el solsticio de verano, ¿no? El día más largo del año, que es exactamente el 21 de junio, ¿no? Por eso la Iglesia aproximó la celebración de San Juan para aprovecharse de ese culto anterior que había al sol, pues eso, al apogeo del verano, y nosotros en Güímar también lo celebramos, pero ahí sí que yo creo que no hay uno de los 31 municipios de la isla, ¿no? O de no sé cuántos municipios tiene España, que no celebre algo el día de San Juan. Claro, Aquí, pero igual que esta tarde, aquí se hacen muchísimas hogueras la noche antes, ¿no? Del día de San Juan, y se hacen papas, y hay 20.000 ritos, sortilegios, pues tú lo sabes, ¿no? Destinados a conocer el futuro, a las parejas que va a tener, a la fortuna que va a tener, a los viajes que vas a hacer, que bueno, muchos oyentes seguro que lo saben, ¿no? ¿Tú haces algo de eso, Pedro? No, yo no, porque yo soy muy descreído, y ahora con 62 años más descreído estoy. Pero sí que me parecen bonitos, ¿no? Me parecen muy bonitos, ¿no? Son tradiciones pues que porque sí. todo tiene que ver, claro, todo tiene que ver con un aspecto de la vida que a mí me encanta, que es la vegetación, ¿no? Y también con el agua, ¿no? Pues el norte del puerto enrama los chorros de agua, y yo creo que por todas partes que uno se fije en todas las fiestas de San Antonio y San Juan, y también en algunos sitios de San Pedro, tienen esa clave alegre, ¿no? De celebrar un poco la vida. Sí, poner un poco también los desafíos naturales en manos del destino, ¿no? A ver qué ¿no? Para jugar con la cuija, con la cuija de la hoguera. Decías, en todos los municipios de la isla se celebra San Juan, es cierto, lo que pasa que ya municipios como Santa Cruz, La Laguna, tan poblados, tan dormitorios, por decirlo así, que la gente ya trabaja en otros lugares, pues no hay ni lugar donde hacer hoguera, y esperemos que no las hagan porque tampoco es seguro hacerlas. Sin embargo, estos lugares ya que mantienen la condición así de pueblo, aunque es una gran ciudad, Güímar, pero tiene sus acotamientos que hacen atractiva la celebración de las hogueras, reunirse en torno al fuego, lo que decías, hacer las papas, ese vino, esas frutas que se comparten, esos dulces que tienen que ver, es diferente, ¿no? Se vive de otra manera. Yo creo que nosotros tuvimos de nuestra, no desgracia, pero nuestro destino, el destino de este municipio, igual que los que están alrededor, que Arafo, que también Candelaria, Fania y Arico, tuvimos un destino que en principio parecía malo y ha acabado siendo bueno, que al no ser, como no éramos ni somos, el sur turístico, donde explotó toda la cultura turística, ni ser el norte precioso, ¿no? Y maravilloso y verde, pues durante muchos años fuimos como la parte, como tú dijiste al principio, el sureste de Tenerife, fue como esa parte indecisa con la que la isla no sabía muy bien qué hacer. Y de hecho nos colocaron aquí algunos cáncamos importantes, ¿no? Pues vertederos, bases militares, polígonos industriales, porque parecía que era como las tripas de la isla, pero eso preservó en parte a los cascos de los 5 municipios y les dio un encanto que no se esperaba, ¿no? Y ahora resulta que estamos muy cerca de la metrópoli, estamos muy cerca de Santa Cruz de la Laguna, pero aquí pues se sigue pudiendo venir a tomarte un plato de carne cabra, o puedes, por ejemplo, venir esta noche a celebrar la fiesta de San Antonio, o puedes el día de San Juan ir a Arico, que es su patrón, y gozar de una fiesta antigua y con un montón de identidad. La verbena. Una cosa que parecía que nos había arrinconado, pues nos ha acabado convirtiendo en un lugar con muchos atractivos. Es verdad, es así. Bueno, y otra fiesta, que esa ya se está preparando desde el día 1, con las campanadas que daban aviso que llegaba junio, y con junio las fiestas de San Pedro, las fiestas grandes, una de las fiestas grandes, pues después está la del Socorro, pero que se celebren ahí en el casco de Güímar, San Pedro. Sí, pues San Pedro es, bueno, que es el patrón del pueblo, el que manda aquí. El que está de guardia siempre. Sí, al que le pedimos las cosas serias. Claro. Pues San Pedro es
es la fiesta, es verdad que ahora el Socorro es más masiva, pero la fiesta más importante del año aquí siempre fue San Pedro, cuando la gente estrenaba ropa, ¿no? Cuando se pintaban las casas, cuando se vaciaban los colchones y se oreaban las almohadas. Todo eso se hacía en San Pedro porque era la fiesta grande y sigue siendo una fiesta muy grande, en parte asumida por el ayuntamiento, que organiza grandísima cantidad de actos culturales y deportivos y festivos que se pueden ver en el programa que está por ahí en internet, pero también por las comisiones de fiesta, que sabes que son dos, entre comillas, rivales. Exacto, San Pedro Arriba y San Pedro Abajo. Los años pares o impares, sí. Este año le toca a San Pedro Arriba y entonces el día 27. Que es Chacaica, ¿verdad? Bueno, sí y no. Sí y no. Chacaica es parte de San Pedro Arriba. Uh-huh. Chacaica empieza en un punto donde acaba la calle San Pedro Arriba, pero a los efectos de la fiesta se puede decir que el pueblo está partido en dos. Entonces los barrios de la parte alta, no solo Chacaica, San Pedro Arriba, sino también La Hoya, Exacto. o también Chacona, pertenecen a San Pedro Arriba, ¿no? Un poco parecido a las calles del Medio del Sol o un montón de sitios donde se hacen cosas como esta, ¿no? Entonces todos estos barrios pues echan una mano para que el San Pedro Arriba esté espléndido la noche del 27, que es muy bonito, muy bonita, es muy sencilla, la fiesta, la gente, o sea, hay una verbena, pero también el traslado del santo es estupendo porque hay un montón de adornos por el camino muy característicos, por el arco de fruta, el pabellón, un montón de cosas que la hacen interesante, ¿no? El santo sube la noche del 27 y vuelve el 28, de forma que el día 29, que es el día que se celebra San Pedro, está en la iglesia principal, donde tiene lugar una función muy solemne, a la que asisten, pues eso, lo típico, las autoridades, con un coro, con orquesta de cámara, y bueno, pues lo pasamos ni que poco bien. No, desde luego que sí. Una peculiaridad que tiene y que me parece, bueno, maravillosa, es cómo cuidan las tradiciones en la celebración de estas fiestas. San Pedro Arriba o San Pedro Abajo, da igual, cuando le toque a cada uno, esos enrames de las calles, de la calle principal, esos arcos que plantan, que son motivo también de celebración. Los arcos hay que venirlos a ver advertidos del enormísimo trabajo que hay detrás, porque aunque era una cosa que antes era común en muchas fiestas, era la cabeza, por ejemplo, del Carmen de Arafo, que era una maravilla, ¿no? Pues con el tiempo, con el paso de los años y la vida que llevamos, que nos deja menos tiempo libre, pues ha habido que irlo dejando de hacer, porque estos son estructuras rígidas de madera o de metal, con bombillas, con distintas formas, que se cubren con trozos de papel de seda cortados, como para que me entiendan los oyentes, como unas pequeñas estrellas que se colocan como escamas, ¿no? Pues yo qué sé, pues puede llevar, no sé si el otro día me dijo el presidente de la comisión, no sé si la cantidad la estoy diciendo bien, como 90.000 de estas estrellas. Madre que van cubriendo estas estructuras, y hace un efecto además muy efímero, porque solo dura una semana, porque el papel de seda pierde el color enseguida, y entonces está todo ya hecho a oscuras en un salón, esperando al momento que se coloque en la calle, ¿no? Si no lo vienes a ver, sabiendo el trabajo tan grandísimo que hay detrás de eso, que desde que se reparte el papel por las casas y se empieza a cortar y se empieza a rizar y luego pegar en la estructura, pues a lo mejor puede pasar desapercibido, ¿no? Claro, porque pero eso es muy importante. Se hace en los domicilios. En los domicilios, los vecinos y vecinas. Se hace en los domicilios, se va picando y se va rizando. Es una cosa muy graciosa porque lo rizan con varillas de paraguas viejas, ¿no? Uh-huh. Y luego se congregan en las sedes de la comisión de fiesta para pegarlo. Y ya a fecha de hoy, que hoy es 12 de junio, ya lo tienen completamente pegado, a oscuras y en secreto, porque no dejan que nadie vea los colores que han elegido. Y eso es muy, muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, dices, es que bobería, pero es que es parte del juego, ¿no? Claro, hicimos porque una ruta la noche del, yo creo que hablé contigo de eso, de la noche del antes de 31, exacto, antes de. Pero ellos no nos quisieron enseñar los papeles. Incluso barajamos la posibilidad de que entrara la gente con gafas de papel celofán, para que no vieran los colores, porque el misterio es de qué color eligieron los de San Pedro Arriba para este año. Ajá. ¿Y eso cuándo se plantan los arcos? ¿Cuándo se colocan? Pues ellos lo ponen lo más cerca al día 27 que puedan. Claro. Pues tendrá que ser un fin de semana porque da mucho trabajo, pero lo más cerca al 27 que pueda, para que no se
se los coma el sol, ¿no? El color. Es una cosa, todo es como muy efímero, ¿no? La verdad es que sí, que todo. Y que unas fiestas que se trasladan hasta la semana siguiente. A mí, sinceramente, uno de los actos, todo es maravilloso, todo es valorable y todo hay que celebrarlo. Pero ese cierre de ese pique, de esas bromas, de cantarte lo mal que lo hiciste, como burla. Ah, sí, eso es muy divertido. Esa es la fiesta del recibimiento. El recibimiento. San Pedro tiene su octava, que es el 5 de julio, donde vuelve el santo a salir por última vez, y hay una verbenita, pero después del 5 de julio, el siguiente domingo, va a recibir el relevo, digamos, la comisión del año que viene, del año 2025, que va a ser San Pedro Abajo. Entonces, eso, pues, las dos comisiones van juntas a misa la mañana del domingo, que si no me equivoco va a ser 6 de julio, y a la salida, pues el alcalde o la alcaldesa, lo que tengamos en cada momento, pues felicita a la comisión saliente y le lanza el reto al entrante, y ellos se intercambian unas llaves, ¿no? Las llaves de San Pedro. Y ya ahí empiezan, pues, a echarse chorritos los presidentes, pues te equivocaste aquí, pues o sea, ya se los encara... que quemaste tal día correspondían al otro, se quedaron invitados de pie en tal acto porque te olvidaste llevar silla, cualquier cosa que haya. Claro, eso significa que hay gente que va anotando los pequeños fallitos de la... Sí, bueno, creo que ya a día de hoy ya tienen alguna, o sea, que ya... al diseño del programa. Bien, porque, claro, con el paso de los años, la leña no se le da solo a la comisión saliente, sino también al ayuntamiento, y también recibe su parte la iglesia y los curas. Claro, como debe ser. y la bendición es para todos. Se hacen sketch por la calle, la banda va tocando pasodobles muy divertidos, y por la calle, pues de los callejones van saliendo gente disfrazada que hace sketch de los errores que haya cometido la comisión saliente, ¿no? Es muy divertido. Es divertido. Tienes que venir avisado, porque si no has venido a la fiesta no entiendes nada, y esta gente rompió loca. Esta gente está toda loca, disfrazado con pelucas el 6 de julio, pero bueno, es el recibimiento. Es así. Y ya para finalizar, Pedro, la gastronomía, que no nos olvidamos, que tienen sus propios platos gastronómicos, entre ellos me viene a la cabeza ahora el pastelón de San Pedro o la sopa borracha. Sí. La fiesta tiene, bueno, la comida más característica, que quizá ya ahora no es tan fija, era conejo en salmorejo y papa, pero hoy en día, pues como tenemos todo frío en las casas y tenemos frío, no que nos dé frío, sino quiero decir que tenemos nevera, pues ya hoy se pueden hacer prácticamente cualquier cosa y se come en las casas ese día lo mejor que se puede, ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo 3 postres, que a pesar de la competencia de la repostería moderna, hay 3 postres que siguen siendo los más típicos de esta fiesta, ¿no? Por una parte está el pan de leche. Es verdad, el pan de leche, que es un bollo con leche, preferiblemente de cabra, que no es tan tierno como los bollos dulces que compramos a veces, porque es un poco más duro, pero dura muchísimos días sin estropearse. Antes la gente los guardaba en cajas de té, forrados de manteles, y esos 2 que tú has nombrado, la sopa borracha y el pastelón de San Pedro, que son dulces antiquísimos. La sopa borracha es una especie de bien me sabe alternado con bizcochos emborrachados en vino y licor. Eso está buenísimo. Sí. Eso está buenísimo. La gente dice, ay, qué dulce es, pero claro, como yo soy un goloso al modo antiguo, pues me parece que está buenísimo. Y el pastelón es un postre un poco más raro, porque lleva en sus ingredientes, suena un poco loco, pero los lleva, carne gorda de cochino, tocino, que se muele muy finamente, se mezcla con las almendras y prácticamente no se nota en el paladar. Pero esa grasa, ese aceite, garantizaba que el postre no se estropeaba, que duraba muchos días, ¿no? Igual que pasa cuando amasamos gofio con la manteca, ¿no? que eso le da una durabilidad. Exacto. La verdad que hasta ahora, tú porque tienes pan y estás comiendo pan, pero yo estoy salivando como los perros de Paulo. Pues mira, lo que tienes que hacer es venir y probarlo. Sí. Que además San Pedro este año cae un sábado. Pues mira, en muchos años. Pues mira qué bien. San Pedro este año, igual que la bajada del Socorro, son 2 sábados. O sea, que ideal para los forasteros
que vengan a pasar los 2 días con nosotros aquí. Pues cogemos la invitación, Pedro. Ahí me planto yo el día de San Pedro a disfrutar de esas tradiciones. Pedro Damián Hernández, llegamos al final del tiempo de esta entrevista. Me ha parecido maravilloso conocer todas estas cosas en profundidad, todas estas tradiciones que hay que cuidar y preservar. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Gracias a ti, Tere, y a la 10 Capital Radio, porque siempre ponen ese interés con estas cosas que nosotros hacemos aquí en Weimar. Yo siempre estoy encantado de hablar con ustedes. Igualmente, Pedro, un abrazo grande. Otro. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Bueno, y de Weimar nos vamos a La Laguna, como es habitual los miércoles hasta ahora. Contamos con Julio Torres, investigador y director de La Laguna Ahora. Julio, buenos días. Julio. Bueno, Julio
Está aparcado. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada con Julio Torres. Saben que los miércoles hasta ahora contactamos con él y analizamos un poquito lo que nos rodea, lo que acontece, bien en la laguna, bien en la isla, bien donde sea. Nos gusta contar con él. Ahora creo que ya lo tenemos. Julio Torres, buenos días. Buenos días. Hola Julio, ¿cómo te encuentras? Pues bien, aquí esperando que me llamaran, pero había algo que no funcionaba, no sé lo qué, pero bueno, ya estamos en antena. Bueno, ya estamos en antena. Si había algo que no funcionaba, ya funciona. Julio, ¿qué tal todo? Vamos a empezar los resultados electorales. No sé qué me puedes contar. Bueno, pues mira, unos resultados que para el PSOE en Canarias fueron buenos, pero claro, como esto no se trata de Canarias y son todas las provincias españolas y solo se ganan 6. De las 6 son las 2 Canarias y Barcelona y alguna más. Pues me parece que no son unos buenos resultados para el PSOE y que cuando el PP crece 12 diputados, 12 parlamentarios, me parece un escándalo, ¿no? Yo creo que es un mensaje que se ha mandado en las urnas y que ahí está. Y lo más preocupante es lo que se ha hecho en el Parlamento catalán, ¿no? Nombrando la mesa independentista. Eso es terrible, y volver otra vez, a empezar otra vez, a llevarnos a la casilla de salida del 2017, ¿no? Yo auguro, sinceramente, que antes de finales de año tendrá que haber elecciones, sí o sí. Y ahí ya ha dicho que el pueblo catalán dictó que no quería el proceso, que no quería eso y que él no va a abstenerse ni va a dejar que gobierne los independentistas. Lo he dicho claro y alto, ¿eh? Y sabemos una cosa, el Partido Socialista Catalán, el PSC, no depende, no es como por ejemplo el Partido Socialista Canario o el gallego, que dependen del Comité Central, ¿no?, de Madrid. En este caso no, son independientes, ¿no? Y lo que deciden ellos es lo que se hace. O sea que las cosas con el resultado electoral me llama muchísimo la atención ver que es un aviso a navegantes, ¿no?, por parte del electorado. Y también el crecimiento del chiquito Albice. ¿Cómo se llama? Albice. No sabemos ni el nombre, imagínate tú. Pero claro, esos votos también hay que interpretarlos, esos 800.000 votos, como un voto de castigo al PSOE, ¿sabes? Pues Sánchez esta mañana en la sesión de control al gobierno dejó claro, las próximas elecciones serán en 2027 y ganará a las 3 ultraderechas, apuntaba. Bueno, vaya, bien. Tampoco iba a pactar con Bildu, tampoco pactaría porque no iba a poder dormir con Podemos y tampoco iba a ser la amnistía. O sea, que Sánchez, la palabra de Sánchez, sabemos ya todos los españoles lo que dice, donde dice digo, o sea, que no se le puede prestar ninguna atención ni veracidad alguna, por desgracia, ¿no? Porque es una pena, es triste, ¿no? Porque siempre hemos tenido que la palabra es la palabra, hay una serie de códigos no escritos que no se pueden traspasar y en este caso la política no puede aguantar todo así, ¿no? Y no es cosa que lo diga yo, ahí tienes a Felipe González, a toda la gente vieja de la política que te puede decir exactamente lo que te estoy diciendo yo hoy. Sí. No se puede decir cambiar de opinión, ¿no? Es una cosa un poco horrorosa, o sea, aparte que credibilidad tiene cero, ni lo que pueda decir ahora y lo que pueda decir esta tarde, pues, no me sorprende que sea lo contrario, ¿no? Pues a ver cómo queda todo, porque la verdad que lo que decía de la mesa, de la composición de la mesa en el Parlamento catalán, fue de pena ver cómo se la entregaban a Junts. Sí, pero bueno, ahora está el tema en que para poder gobernar cualquiera de los 3 partidos independentistas, presidir nombrar el presidente a cualquiera de Junts o de Esquerra o de la CUP, tendría que abstenerse, pasa por la abstención del PSOE, y yo ahí así le tengo yo más credibilidad que a Pedro Sánchez, porque aparte ha sido contundente, aunque habló en catalán, también dijo no, y en alemán, en francés y en inglés, y le digo, ¿qué otro idioma quiere que se lo diga? Yo creo que es un hombre serio, ¿sabes? Y aparte tiene el respaldo
unánime del pueblo catalán, aparte barrió en las elecciones, sí, barrer ahora, y que no es un voto del PSOE, no es un voto de Pedro Sánchez, es un voto de ella, ¿no? Ya te digo. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se da todo, porque por otro lado esta mañana anunciaba también esa reforma del Consejo General del Poder Judicial que llevará a cabo el PSOE, y poniendo como ultimátum fecha tope junio para el PP. Pero todo eso, si no se ha hecho, es porque no es fácil de hacer, Tere. Es saltarse. Todo depende, que el día 25 que el señor Puigdemont no coja y le retire el apoyo en Madrid, porque si él no sale y él no se siente y no vuelve otra vez con el procés o no deja a alguien de Junts que sea presidente de la Generalidad. Sí, ya la amenaza está ahí. No, la amenaza está ahí, ¿no? Sabes que lo primero que dijeron es se acabó, ¿no? Sí, Hasta aquí hemos llegado y eso, mira, el mismo presidente del PNV, que creo que es una persona que es una voz autorizada en todo esto, dijo hace unos días que él no descartaba en absoluto unas elecciones para finales de octubre o noviembre, porque claro, va a venir esto y todavía no se había formado la mesa del Parlamento, o sea que no es fácil, pero ahora con tal el PP, todo esto es una cantinela de que si tiene que convocar elecciones, pues tendrá que hacerlo de una forma que siga pues teniendo esa pelea, esa pugna con el PP, porque en algo le sirvió, solo perdió un concejal, un parlamentario, un eurodiputado, y cogió el 38% de los votos, que no es poco, ¿no? Pero bueno, eso llevado a las elecciones generales, pues cambia bastante. ¿Y a nivel de Canarias, Julio? Sí, en La Laguna se dio un caso curiosísimo. En La Laguna jamás ha ganado el PSOE, que está dividida en 6 distritos electorales, y jamás había ganado el PSOE ni en unas municipales, ni nacionales, ni autonómicas en los 6 distritos, y en este caso ganó en los 6 distritos de La Laguna. ¿Quién podemos decir? ¿Que sea un voto a Pedro Sánchez o que puede ser un voto a Luis Geray Gutiérrez? ¿No? Yo lo veo más que quien recibe el apoyo es que la persona que está al frente de la alcaldía en este momento, y que es la cabeza visible del PSOE, y casi la cabeza visible del PSOE en Tenerife, porque no veo otro líder tan fuerte como... ¿Pero tú crees que el voto en La Laguna a las europeas tenía Luis Geray como Hombre, apoyo? Yo creo que sí. Yo creo que el voto no es lo mismo las municipales, desde luego, ni las nacionales, pero en este caso sí. Quien fue barrio a barrio con la flor y acompañando a López Aguilar fue él, y la gente lo apoya. Yo creo que si va Pedro Sánchez, el que va barrio por los 6 distritos, no saca ese resultado, el propio Pedro Sánchez. Así de claro te lo digo, ¿no? Así sí es un apoyo al partido, pero vamos, además en Canarias se ve el apoyo claramente al Partido Socialista. Sí, es un apoyo a Pedro Sánchez, ¿no? Esto es un apoyo a López Aguilar, pues al Partido Socialista en Canarias, ¿no? Así lo he entendido yo. ¿Y cómo analizas tú el descalabro del nacionalismo, Coalición Canaria? Bueno, el descalabro del nacionalismo se ve venir porque no tiene líderes. Ya se acabaron los Isidoro Sánchez, se acabaron los Manuel Hermoso, se acabaron el dominar todas las asociaciones de vecinos, se acabaron incluso los cerolos. La mediocridad se ha instalado en el partido de una forma extraña. No hay líderes fuertes, porque no sé el por qué, y el partido se va pues aflojando cada vez más. Yo he visto a la Coalición Canaria con representación en Europa. En este caso tampoco. Carlos Alonso salió del Cabildo por la puerta chica, no salió por la puerta grande, ni ha sido un gran presidente del Cabildo, que nos dejó un velatorio en la Plaza del Cristo
y 4 que en la pasarela, Julio, en la pasarela. En la pasarela, igual que Pedro Martín. O sea, ¿cómo le van a votar? ¿Quién le va a votar a este hombre? Pues eso se veía venir. ¿Qué ocurre? Que no hay cartera para poner otros candidatos. Ese es el problema de coalición. Y nada peor, ¿entiendes? Ahora mismo, ¿qué se está haciendo en el gobierno de Canarias? ¿Qué se está haciendo? Nada, en absoluto. Hay un problema con los alquileres turísticos, salir a decir que hay que escuchar al pueblo, que hay que hay que cambiar el modelo turístico, y al día siguiente aprobar 2 hoteles más. O sea, la gente no es tonta. Claro. Está desacreditada totalmente el Partido Nacionalista Canario, el partido, la coalición canaria está muy, salvo a lo mejor tiene mejor imagen Rosa, la presidenta del CRES, Rosa Dávila, tiene mejor imagen que otros candidatos. Pocos hay candidatos ahora mismo que tengan buena imagen coalición, sinceramente. Tampoco ha habido un cambio generacional, siguen siendo las mismas caras, las mismas cosas. A veces parece más el museo de las momias, ¿no? Que un partido vivo, dinámico, y eso no puede ser. Tú no puedes ver que un señor ha estado de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, de consejero en el Cabildo, vuelta a la Concejalía de Santa Cruz, de allí otra vez al Cabildo, de allí de consejero del Gobierno de Canarias, y es la misma cara. Lo único que sí se le ve pasó los años, pero son los mismos. ¿Tú crees que un partido que tenga visión de futuro no tiene que tener un cambio generacional? Un relevo, por supuesto. Claro. Si no lo hay, estás muerto. Mire, ¿y cómo interpretaste? Tú esta mañana leía en el Digital 20 Minutos, los canarios que votaron a Coalición Canaria no vieron en sus papeletas que estaban apoyando a una eurodiputada del PNV, porque es verdad que mientras, por ejemplo, CEUS o cualquier otro partido tiene sus candidatos donde corresponde, el Partido Socialista, el de Canarias, iba en el puesto 13. En el Partido Popular, no recuerdo ahora en qué puesto iba Gabriel Mato. En CEUS, pues no recuerdo en qué lugar iba la candidata de Nueva Canaria, pero sin embargo, Coalición Canaria tenía una papeleta propia encabezada por Carlos Alonso. Sí, pero la gente no le votó, ¿no? Yo ¿estás segura que tenía una papeleta encabezada por Carlos Alonso? Sí, Carlos, te digo, la tengo ahora mismo en la papeleta delante. Y encima, ¿qué dice? ¿Qué sigla pone dice? Elecciones al Parlamento. Sí, Coalición Canaria por una Europa solidaria. En ningún lugar pone PNV. Y la encabeza Carlos Alonso, después Oswaldo Betán. Pero es que era una coalición que se llamaba CEU o algo así, ¿no? No, ellos iban con el PNV. Sí, pero ¿cómo se llamaba la coalición con el PNV? ¿Cómo se llamaba esa coalición del partido? Coalición por una Europa solidaria, pero añade las siglas. Las siglas EAJ-PNV. En la de Coalición Canaria no aparece el EAJ-PNV. Bueno, pues ahí tienes los resultados y si lo que vas a tirar, el que tiene que tirarte es el candidato que salió por la puerta pequeña, yo pensé siempre que era un mal candidato. Otra cosa es que pueda ser muy buen funcionario, un buen conocedor de las instituciones europeas, porque trabaja allí, pero como candidato que tenga el tirón para que las urnas se llenen, ahí lo tienes demostrado. Y yo creo que la gente sí sabía que era una coalición que se hace con el PNV, porque no es la primera vez que se hace, y que van, pero tampoco es que Coalición Canaria tienes que verlo, no tiene tirón, salvo después en las elecciones municipales o tal, que son distintas porque es la persona la que va adelante y se le vota más a la persona, y en este caso a lo mejor, lo que te decía antes con Luis Geray, a lo mejor al ir haciendo campaña, ir acercándose a los barrios, a los distintos distritos con la rosa en la mano, con esa sonrisa, con no sé qué, pues la gente dice, pues mira, pues le voto por el chiquillo, yo qué sé, que hombre, que evidentemente ya no es un niño, no es un político maduro, que ya está un hombre hecho y tal, pero la gente, pues, coloquialmente hablando, pues dicen eso y actúan así. Y eso es lo que no tiene Carlos Alonso, ni ya el pibito que tenía Fernando Clavijo, ya no es el pibito de coalición, ya ni ahora más no es la niña tal bajita que tal sonriente que besaba a todo el mundo. Las cosas cambian. Y entonces aquí las tienes, ¿no?
Bueno, cambiamos nosotros también, que nada, que en una hora tienen las parrandas del Santo en San Benito. Mañana, en una hora no, mañana a la 1. No, mañana no. ¿Cuándo es? El 13 de julio. Ah, es verdad, el 13 de julio. Yo pensando que era mañana, yo ya me iba a plantar allí en la Primero Plaza San Benito. San Fermín, 7 de julio, y después 13. Son las parrandas que la víspera. Es que este año la romería es el 14 de julio. Exacto, y como bien nos ha... Sí, continúa, que te estoy interrumpiendo cada 2 por 3. No, yo que te interrumpo habitualmente soy yo. No es el caso. Si me lo hacen una vez, está más que disculpada. No, que este año la romería es el 14, el tercer domingo, porque el primer domingo es muy próximo al 1, y entonces pues se decidió pasarlo al 14. Siempre se busca que sea el domingo más próximo al Día del Santo. San Benito se celebra el 11 de julio, entonces se buscó que fuera pues eso, el 3 días después, el 14. Y también tener la posibilidad de poder tener pues más gente de Gran Canaria. Este año está dedicada a la romería de Gran Canaria, vienen muchos grupos, vienen autoridades de Gran Canaria, y entonces se tenía como más tiempo para poder preparar todo esto, ¿no? Y lo que decía, que se recupera el parrandeo el 13 de julio. No sé si eso se había perdido. Sí, bueno, eso se había... Bueno, San Benito ha pasado por un bache tan grande, pues en el año 95, 96 o así, incluso un poquito antes, hubo un momento que en la carretera, o sea, en la calle Marqués de Celada, desde el Callejón de Montaraz hasta San Benito, a lo mejor aparecía algún puestito de estos de perros calientes y 2 o 3 kioscos. Y en la actualidad se han recuperado los ventorrillos, se ha hecho un trabajo enorme. Es verdad que Coalición Canaria, tanto por lo nuestro, y se dedicó más a hacer romerías en cualquier esquina, creó la de San Matías en Taco, creó la de Santa Ana en el Ortigal, creó Las Carboneras, o por lo menos la promocionó, otra en San Ramón Nonato, no me acuerdo el nombre, creó muchas romerías y en la Finca España, y promocionó muchas de las romerías, y se olvidó de la romería importante, grande, histórica, que hay 3 históricas en Tenerife, que son San Isidro en la Orotava, San Benito en la Laguna y San Isidro en Valle de Guerra. Y tú no puedes promocionar una cosa que todo el mundo tiene derecho a tener sus fiestas, a celebrar su romería y su día, ¿verdad? Pero tú no en detrimento de lo que tú tienes, que es una transmisión cultural que ha recibido un patrimonio intangible, y abandonarlo. En este caso se ha animado, se ha cuidado, y se van a recuperar incluso las parrandas del día anterior. Y para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Primero, cerrar la calle al tráfico desde San Benito, porque San Benito no tiene plaza. San Benito apenas tiene 50 metros, 70 metros cuadrados de plaza. Y entonces siempre se hacía cerrando la carretera en la rotonda del cuartel de la Guardia Civil en San Lázaro y hasta la Concepción. Y entonces todo ese espacio, pues poder celebrar las fiestas. Este año se va a cerrar desde el mediodía del día 13. Se van a hacer unas sombreras con hojas de palmera, para que los kioscos y los ventorrillos puedan poner sus mesas como antaño y sus bancos. Se pondrán para asar la carne, la cerveza, y vendrán parrandas que ya parece que se están inscribiendo, que vienen parrandas incluso del sur, de Tamaimo. Bueno, me parece una cosa curiosísima e importante, ¿no? Porque no nos olvidemos que el Cristo que tenía la noche de las parrandas también desapareció. En la actualidad el Cristo solo tiene un 25% de la plaza. De ese 25% lo ocupas con un escenario, un macro escenario que se lleva casi el 30% de la plaza, y te queda para celebrar esas tradicionales fiestas del Cristo apenas 500 metros cuadrados, ¿no? Eso no ocurre en San Benito. El espacio sí se sigue conservando, sí cierra la carretera. Yo pienso que va a ser un éxito, aparte en manos del equipo que tiene fiestas y las personas responsables en la actualidad,
no solo política, sino un equipo de gente que conoce, entre ellas Fernando Hernández, el director de los Oroperos, que no tiene que demostrarle nada a nadie, pero saber la capacidad que tiene para aglutinar y dirigir a cientos de personas. Bueno, no voy a descubrir quién es Fernando, aparte de una persona que siempre ha estado metido en el tema de Amigos de San Benito, tal, que es del barrio, y que conoce, que tiene un entusiasmo y una capacidad, y luego no es un desacreditado, llama a cualquiera y cualquiera le coge el teléfono y lo respeta. Y eso es importantísimo, ¿sabes? Para hacer una fiesta de este tipo, claro. Pues estaremos pendientes porque sí es verdad que se están mojando este año con San Benito para sacarlo adelante, porque bueno, hasta una zona para personas con movilidad reducida, se ha pensado en todo. Julio, nos quedan un par de minutos y no te puedo... La zona de movilidad reducida es justo enfrente de la dulcería La Princesa, donde en la parte esta de los jardines, ahí estará una tribuna. Esa tribuna está forrada por delante como si fuera una carreta, todo lo largo. Ahí van medios informativos y toda una zona amplia para movilidad reducida. Una preciosidad, aparte en sombra y tal. Y ahí además desde ese punto se hará la retransmisión de la televisión, que empezará como a la 1, pero bueno, tenemos un mes y pico, un mes casi para ir hablando y dándote todo lujo de detalle, porque... está mal que lo diga, pero también estoy metido en la organización. Que sí, que lo sé. Con Fernando y con toda esta gente, ¿no? Sí, lo sé. Pero bueno, que estamos haciendo un esfuerzo porque para sacar esa fiesta tan importante de la laguna y de la isla y de las islas, y además que yo soy nacido en el barrio de San Benito y siempre le he tenido un cariño especial y me ha dado pena ver las fiestas y ver esas tradiciones de la mano de Dios, ¿no? Como aquel que dice. Entonces creo que es el momento de dar un golpe sobre la mesa y que, bueno, ya que hay un alcalde y una persona que escucha, que le gusta y que quiere que esto salga perfecto, pues vamos todos a una y me da lo mismo el color político que sea. Yo, cuando se trata de defender las tradiciones y defender la cultura de la isla, ahí estoy. Lo sé y cuenta de ello da cada vez que hablamos y en todas las acciones que llevas adelante. Julio, y ya nos quedan 2 minutitos nada más y no me queda más remedio de preguntarte por el camión de la pasarela. ¿Ya se lo llevaron? Bueno, el camión ya se fue. Bueno. El camión se fue faltando 2 días para el mes. Bueno. Pero es que resulta que ahora está en la rotonda, son tres pasarelas. Cuatro, tramos. ¿no? El cuarto está colocado. Es verdad, que, por cierto, subieron por detrás, por la parte esa que pusieron nueva, tuvieron que para ponerle hacer la ofrenda floral al padre Anchieta, que su día fue antes de ayer, la hermandad tuvo que entrar a la universidad, a la facultad de biológica, y desde allí dirigirse a donde está el padre Anchieta en la actualidad, porque hasta que no esté la pasarela no podrán hacer esa ofrenda desde la Avenida de la Trinidad. Vamos a ver, son gente mayor, ¿cómo la pueden? Si es que está montada el próximo año, tenemos un reto, saber si la próxima ofrenda floral se podrá hacer a través de la pasarela. ¿Y quién sube a los señores mayores allí? Claro. Ay, mi madre, vamos a ver, le tirarán el ramo al santo de Japón. No, mejor que hablen con Vinter y le tiren unos pétalos cuando esté haciendo la aproximación a los rodeos. Pues veremos a ver cómo lo hace. Bueno, ya hay 4 tramos en la pasarela y no están los camiones. Uno así colocado, no, hay 4 tramos allí arrimados. Sí, bueno. De todas formas, yo pienso que eso pretenderá tener más tramos y que cuando se terminen las clases, ahora el 21, cuando ya el mes de julio, que afloja enormemente el tráfico y tal, porque aquello van a tener que cerrar. Y ayer es que no sé cómo se llama la calle, es una calle que viene de las facultades de biológica, como si vinieras de la carretera vieja de La Esperanza hacia el Padre Anchieta, y al llegar allí para incorporarme, yo no tenía problemas de paso de peatones, es simplemente los coches que se incorporaban a la rotonda, que salían de la autopista, no me dejaban incorporarme, tardé horrores. O sea que el problema de esa rotonda no lo va a solucionar en absoluto ninguna pasarela ni niños muertos, así de claro.
yo me quedé muerto, me acordé, digo, mañana me voy a preguntar y se lo voy a contar. Pues bien contado está. Seguiremos pendientes de la pasarela del Padre Ancheta y, como no, de las fiestas de San Benito Abad y de todo lo que acontezca. Y San Juan. Y San Juan, que es el 24. Sí. Pues las hablamos. Dime, Julio. Sí. No. Con todos los rituales y todo lo que... Pues de eso hablamos el próximo miércoles, que está la gente pendiente de los sahumerios y todas estas cosas. Eso. Para pedirle a San Juan. Sí. Julio Torres, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós, Julio. Buen día. Adiós. Bueno, pues así llegamos al final de la mañana de hoy. Les hemos acompañado en la parte técnica Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono está que les habla Tere Coello. Gracias por estar con nosotros, por elegirnos y por continuar con nosotros ahora con el programa Orígenes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.